Alábale, hermano. A su nombre. La palabra del Señor dice que vamos de triunfo en triunfo. Amén. Y bueno, voy a leer la aclaración. Hemos estado en ese asunto, hermano. Estamos trabajando así. Nosotros recibimos informaciones de parte del hermano, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos por medio de Radio Rica. Como el Radio Rica, ustedes saben que es la voz oficial del ministerio. Y nosotros, representantes de la Junta Nacional, pues estamos ahí también en conexión con ellos para estar informando. Porque han habido instituciones irresponsables que han declarado muerto al pastor. Pues el Señor tiene un propósito ahí, hermano. Y un propósito para el ministerio, amén. A su nombre. Pero gloria al Señor, Él sabe hacer las cosas. El sabio por excelencia, el doctor por excelencia. A su nombre. Bueno, vamos a compartir, ¿verdad? Efesios, capítulo 4. El que se me hizo. Efesios capítulo 4, verso 1 al 16, hermanos. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todas de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio don a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuntan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre, honramos tu presencia en esta hora, oh Dios. Damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Oh, te pido, Señor, que seas tú hoy ministrándonos a todos, Señor. Permíteme hablar, Señor, conforme, oh Dios mío, el propósito. Oh Señor, que seas tú, Señor, ministrando mi mente, mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. A su nombre. El tema que hoy quiero compartir, hermanos, es la importancia del crecimiento espiritual
del creyente. No podemos nosotros pasar por alto la preocupación que hay en el desarrollo del creyente, hermano. A veces en las iglesias, hermano, hay más fanáticos que creyentes. Hay menos interés en su crecimiento espiritual, pero hay más interés, hay menos interés en el crecimiento espiritual, pero hay más interés en vivir una vida totalmente desinteresada en lo espiritual. Usted dirá, ¿cómo es eso? Usted va a notar, hermano, que hay hermanos que aunque usted y yo lo podamos ver hablar en lengua, siguen siendo lo mismo de siempre. A su nombre. Aunque lo miremos llorar, siguen siendo lo mismo. Aunque lo miremos gritar, siguen siendo lo mismo, porque no hay crecimiento. No están con el deseo de crecer. Y en la iglesia se necesita crecer, hermano. Necesitamos ir madurando espiritualmente. El escritor de los Hebreos nos exhorta a todos, hermanos. Algunos debiéramos ser ya maestros, dice, pero que aún necesitan que se le instruyan los primeros rudimentos del Evangelio, o sea, los primeros pasos de la doctrina de Cristo. La iglesia se tiene que fortalecer, hermano, con el anhelo de poder anhelar el crecimiento adecuado que usted y yo necesitamos. ¿Alaban o no alaban, hermanos? Alábenle. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es muy importante esto, hermanos, porque el creyente tiene que tener definición en su vida. Ante una necesidad de la falta de madurez, hermanos, no se puede lograr distinguir qué es lo de Dios y qué es lo que no es de Dios. Es más, usted, como dije en un comienzo, usted puede ver gente hablar en lengua, pero usted no está distinguiendo. Usted se deja llevar por las emociones y te dice, está bajo la presencia de Dios. Entonces Jesús dijo, el árbol por su fruto se conoce. Es decir, hermano, en la iglesia hay creyentes carnales, pero también hay creyentes espirituales. Dice que el espiritual busca lo de Dios. El carnal solo ve, es un espectador. Es un acusador, siempre está acusando, porque está en la carne. Alaba, gloria a Jesús. Algunos están esperando la caída de alguien para acusarlo. Pero usted y yo, hermanos, tenemos que preocuparnos porque necesitamos pensar en nuestra madurez espiritual. Quiero leerle, eso me está viniendo ahorita aquí en la mente, 1 Corintios a su nombre. Dice el capítulo 2, verso 10 en adelante. Quiero hablar primero el capítulo 2, verso 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria.
Luego dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, usted y yo tenemos algo especial. Tenemos la presencia del Señor en nosotros. Y tenemos que aprender, hermano, a poder tener una identidad con el Señor. Tenemos que ser un poco cuidadosos en nuestra relación con el Señor y en relación con los demás. Porque, hermano, si usted y yo no, o sea, en otra palabra, hermano, el único que tiene que aprender a cuidarse es usted mismo. Mire, Dios no pierde nada. Si usted se va a descarriar, Dios no pierde nada. Porque Cristo está, hermanos, ¿verdad? Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, de entrará al reino de los cielos. Por eso es que la relación del creyente debe proceder a ir alcanzando un mayor anhelo de poder crecer y conocer más los misterios del Señor. De saber, hermano, que usted y yo, mire, la Escritura dice, y lo dice constantemente, que usted es un heredero del reino. Que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Pero siempre terminamos buscando las añadiduras y no lo del reino. El creyente tiene que tener, hermano, una verdadera enfoque realmente en su deseo de crecer. A su nombre. Cuando me dijeron de mi participación aquí, no me fue fácil, hermano. Porque hay una responsabilidad que asumir. Todos queremos irnos con el Señor, ¿sí o no? Que cuando la trompeta suene, poder tener la dicha de estar con Él. Entonces Pablo dice allá, mirad pues cómo andéis, no como necio, sino como sabio. Porque los días son malos. Un dicho era muy popular: dime con quién andas y te diré con quién eres. Porque uno tiene que aprender, hermano, caminar de la mano, pero con el Señor. Usted no puede, hermano, formar, ¿verdad?, agrupaciones. Para poder crecer en el Señor, no necesita andar agrupado, hermano. Usted necesita meterse a lo secreto con el Señor. A su nombre. Todos los que anhelamos crecer no necesitamos estar agrupados, hermano. Necesitamos meternos a la cueva con Dios. Necesitamos estar en lo más privado con el Señor. Necesitamos pedirle a Dios dirección, necesitamos pedirle a Dios sabiduría, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a aumentar nuestra fe y nuestro amor por su obra. Eso es lo que necesitamos nosotros. Pero a veces lo que hacemos es vernos a nosotros mismos de otra forma. ¿Verdad? Tratamos de que todo el mundo nos vea bien, que todo el mundo nos respete, que todo el mundo, hermano, nos rinda el sombrero. Pero esto no es, en el Señor no es así, hermano. A su nombre. A su nombre. Entonces vemos que el alimento del creyente debe ser sólido. No podemos vivir de cuentos, hermano. Mire, usted oye hablar muchos hermanos, yo me meto con Dios, y cuando yo me meto con Dios, yo miro muchas cosas, o miro sueños, tengo sueños. Porque hay un riesgo, un peligro que está corriendo ahorita, hermano. Muchos soñadores hay en las iglesias ahora. Muchos profetas en las iglesias. Que están profetizando y profetizando. Y la gente más cree a eso que a la palabra. Es lo más que preocupa en este tiempo, hermano. A su nombre.
Yo no digo que Dios no habla, habla por sueño. El problema es que se está convirtiendo en un vicio, se está viciando eso. Yo no digo que Dios no puede usar a alguien para profetizar, pero la Biblia dice que tiene que tener testimonio. Alábale. Amén. Tiene que tener testimonio porque él tiene que procurar decir lo que también, tiene que confirmar lo que la Escritura nos enseña. Cuando usted escucha a alguien que te dice, Dios tiene grandes cosas para ti, te esperan grandes bendiciones, y lo que le has pedido al Señor ya está por venir, y quizá usted no le ha pedido nada al Señor, pero usted lo creyó. Porque a veces pasa así, hermano, hay gente que te dice cosas, pero uno tiene que aprender a discernir. Uno tiene que aprender a ser sincero consigo mismo. Porque si usted no está pagando el precio, hermano, si usted no se está sometiendo a Dios, ¿cómo usted le va a creer a alguien que te dice que Dios está contigo? A su nombre, hermano. Amén. Estamos comenzando. Es que ese es un problema, mire, esto no lo vivimos en una sola congregación, en muchas congregaciones se está dando estos grandes riesgos, hermanos. Y fíjese que la gente casi no lee Biblia. Usted viene a la iglesia, ese día trae la Biblia, pero cuando usted llega a su casa, se olvidó de ella. Bueno, esto es para los que se olvidan de ella. A su nombre, hermano. Entonces, por eso no los vemos crecer, hermano. Porque se están mal acostumbrando a escuchar solo palabras cuando vienen a la casa de Dios, pero no la practican. No reflexionan. No meditan en ella. No toman en serio la palabra. Hermano, usted y yo tenemos que tomar muy en serio la palabra. Dígale que está a su lado, tenés que tomarla muy en serio. Cada vez que usted la lea, véala y léala con seriedad, hermanos. Porque ahí está, hermano, la ciencia de Dios. Ahí está el conocimiento de Dios. Es más, para aquellos que andan buscando la voluntad de Dios, aquí está la voluntad de Dios. A su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios? Que hay hermanos que dicen, es que estoy esperando la voluntad de Dios. ¿Cuál? Porque si usted no lee la Escritura, nunca va a encontrar la voluntad de Dios. A su nombre, hermano. Incluso hay hermanos que hasta se meten hasta 3 días de ayuno y oración buscando voluntad de Dios y no leen la palabra. Y tenemos que tener, hermano, un perfil y un anhelo de crecer en el Señor. Que cuando usted ore, ore con todo el entendimiento, hermano. Que cuando usted lea las Escrituras, procure ser lo más reverente para leerlo. Pero porque hay hermanos que están leyendo y de pronto ahí te llaman. O te suena el celular. Yo les aconsejo, apaguen el celular mientras están tratando de meditar la Escritura. Porque te van a interrumpir. En mi casa tengo una disciplina, hermano. Ya lo sabe toda mi casa. Si yo ya estoy orando y alguien me llega a buscar, no le van a mentir, sino dígale, él no puede ahorita porque está con el Señor. Entonces no me dicen nada hasta después que salgo. Me dicen, te vinieron a cobrar. No, mentira. No, vinieron los hermanos a buscarte, querían hablar contigo algo. No, y cuando me han llegado tal vez a cobrar, porque a veces usted sabe, la esposa agarra cosas, artículos así, a los gestos, y entonces le dice, pasen más tarde, ahorita no puede. Porque hay que pagar, ¿no? Le digo, que pasen después. A su nombre, hermano. Pero el proceso de la madurez tiene un precio, hermano.
Usted y yo tenemos que aprender a dos cosas, a obedecerla y a someterla a ella. Cuando Jesús le dijo aquella parábola, hermano, dice, el que escucha y oye mi palabra, le voy a considerar aquel hombre que construye su casa sobre la roca. Y vienen vientos y vendrán ríos y darán con fuerza contra aquella casa. Y no la destruirá porque está fundada sobre la roca. Entonces, hermano, aunque vengan momentos difíciles para usted o para mí, vengan los momentos de lucha y batalla, sea de parte de la familia, sea matrimonial o sea con los hijos, usted no tiene por qué, hermano, sentirse, como dicen, abatido. No, usted tiene que inmediatamente conectarse con Dios. Bueno, la Escritura dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Cuando mi esposa en algún momento me ha dicho alguna cosa, yo me freno un poco, hermano. Escucho lo que ella me está diciendo. Después que termina de hablar ella, le digo, ¿te diste cuenta que el enemigo te quiso usar hoy? Digo. Porque, hermano, uno tiene que aprender a escuchar. Antes que armes un bochinche, escucha. Y hay que saber responder a la pareja, a la esposa o a los hijos, para no perder la cordura, hermano. Para tener capacidad, hermano. El Señor dice que nos ha dado un don, el dominio propio. Pero eso la recibimos a través del temple del Espíritu de Dios. ¿Y cómo? Hay que orar. Si usted abandona la oración, si usted no es una persona que ha identificado sus estados de situación, sus debilidades o la manera en que usted tiene un carácter un poco complicado y no se lo presenta a Dios, no vas a recibir la ayuda de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible, hermano. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Dios puede cambiar tu carácter, amén. A su nombre. ¿Será posible que entre nosotros hay hermanos que tienen carácter muy complicado? Lo hay, hermano. Pregúntale a las esposas. O pregúntale a los hijos. O pregúntale a sus trabajadores. Claro, cada etapa tiene su rango. ¿Verdad? Porque si yo estoy responsable de un personal, yo necesito también que el personal sea eficaz en lo que se está haciendo. Y tratar de poner el orden, porque si no le faltan el respeto a uno. Igual en la casa. Si usted no pone orden en su casa de un comienzo y no establece realmente esos principios fundamentales de la palabra, vamos a vivir siempre en problemas, hermano. Y vamos a tener problemas para orar. La Escritura dice, hermano, Pedro mencionando esto, dice que la mujer es como un vaso más frágil que el hombre. O sea, que el hombre también es frágil, pero la mujer es más frágil. Entonces él dice que hay que actuar sabiamente para que no tengamos estorbo en nuestras oraciones. Esa es una orientación de la palabra. Que para que las cosas marchen en una manera tan adecuada, tenemos que aprender que si la Biblia dice que la mujer es más frágil que uno, no quiere decir, ¿verdad?, que usted y yo no es frágil. ¿Verdad? Porque en los materiales estos de vidrio, hay vidrios que resisten golpes, pero hay otros que no. Entonces la mujer es de esas, las que no resisten. Usted no sabe hablarle a su esposa, la va a ver mal. O si la esposa no sabe responder, va a ver la flexibilidad que existe en el marido. Usted dirá, ya se cambió el mensaje ahorita. Usted puede pensar eso, usted puede entender que Dios te está haciendo ver que tú puedes tener capacidad para poner el orden en tu casa, para tratar de lograr una mayor estabilidad en tu estado espiritual.
Con esto no quiero decir, hermano, que no hay conflicto, lo van a haber siempre. Pero siempre tenemos que entender que Dios te ha llamado para estar como cabeza, para estar ahí, como dicen, ordenando las cosas. Pero no se puede si usted y yo descuidamos la oración. No se puede, hermano, si usted y yo no estamos constantes con la palabra. ¿Cómo lograr un mayor razonamiento que nos ayude, hermano, a equipar la familia? Hoy le quería traer a ustedes un tema sobre la familia, pero el Señor me guió acá. Porque hay un problema con la familia, hermanos. En Deuteronomio capítulo 6 habla que la responsabilidad del desarrollo espiritual de nuestros hijos no es el pastor, no es la escuela dominical. Dice ahí que son los padres. Instruye, dice ahí le da detalle un sinnúmero de aspectos, donde dice que tendrías que repetírsela, ponerle los tentilles en las puertas, un cinto, una placa, repitiéndola, porque ellos también lo tendrán que hacer de generación en generación. Uno como padre instruye al hijo y ese hijo en el futuro tiene que instruir a su hijo y sucesivamente. Imagínense, hermano, que aún nosotros, los que somos padres de familia, nos va a tocar instruir a los nietos también. Y por eso es que hoy tenemos problemas con nuestros hijos, hermano. ¿Y cuál es el factor que está afectando a nuestros hijos? El celular, lamentablemente, hermano. Porque no hay palabra de Dios en ellos. Están más interesados en ese equipo que en la palabra. Por eso es que tenemos dificultad hoy para que nuestros hijos se sometan a Dios, para que ellos anhelen lo espiritual, para que ellos vean que este es un lugar donde podemos realmente honrar a Dios, adorar al Señor. Que este es un lugar donde Dios nos permite a nosotros congregarnos y poder participar, hermano, en la presencia soberana de Él. Que si Dios va a ministrarnos con Espíritu Santo, hermano, van a venir momentos de ministración de Dios y todos podremos realmente disfrutar esa presencia, algunos hablando en lengua, otros quizá brincando, otros quizá gritando, porque hay gente cuando grita, hermano, es porque algo están sintiendo en esa hora. Pero no todos los gritos vienen del Espíritu, hermano. Porque hay hermanos que, hay casos de hermanos que cuando gritan, hermano, es porque hay un espíritu que los está afectando también. Que usted lo ve que gritan y hasta caen al piso. Eso quiere decir que hay ahí algo que no es de Dios, que está afectando, que está atormentando esa vida. Pero cuando logramos la verdadera administración en nuestra vida, hermanos, Dios se va a mover de una manera tan poderosa, hermano. Dice que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay una presencia absoluta de Dios. Él comienza a hacer cosas grandes entre nosotros. Y esto que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, me quiero explicar un poco. Eso quiere decir, hermano, que si usted y yo tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida, usted y yo no tenemos por qué sentir vergüenza ni pena por lo que Él está en nosotros. Hay hermanos que se reprimen cuando sienten alguna presencia de parte de Dios. No, hermano. Usted no se puede reprimir, al contrario, usted debe de gozar la libertad en Él. Porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Porque donde está Él debe haber libertad, hermano. Amén, a su nombre. Y no me refiero a este edificio, me refiero a uno mismo, hermano. Porque si Él está en ti, usted tiene que ser libre. Debe de cantar con todo el gozo.
debe de, hermano, disfrutar esa presencia de Él entre nosotros. Y si viene un momento en que Dios quiere manifestarse, hermano, para que usted y yo podamos tal vez manifestar lenguas angelicales, es porque hay libertad de parte de Él en nosotros. Usted y yo tenemos que enfocarnos en la unidad del Espíritu, no en la unidad que usted y yo podamos fomentar, sino en la unidad del Espíritu. Porque la iglesia tiene que estar ligada al Espíritu. El creyente tiene que estar muy ligado al Espíritu de verdad. El Señor Jesús dice: yo me voy, pero no los dejo solo. Voy a dejar al Espíritu, el cual le guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que usted y yo, hermano, tenemos que estar muy enfocados y con ese anhelo de poder disfrutar esto. Si está escrito, si está establecido, es porque usted y yo tenemos que gozar de ello. Pero si usted no lo entiende, hermano, usted tiene que darse cuenta que esto está aquí para que usted y yo podamos realmente, hermano, apropiarnos de ello, porque Dios, es decir, en otras palabras, Dios nunca fue irresponsable. Desde que creó la tierra, que creó todas las cosas, Dios siempre ha sido responsable en todo. Antes que Adán cayera, le advirtió. Le hizo ver las consecuencias que podrían venir posteriormente si él fallara. Siempre ha sido responsable el Señor. Ahora el Señor está con su Padre allá, pero nos dejó al Espíritu. Dice que Él nos ha de guiar a toda verdad y a toda justicia. Eso implica, hermano, que si usted y yo no anhelamos lo espiritual, no procuramos estar en la comunión con Él, usted y yo vamos a estar siempre bloqueados. Vamos a estar apagados, vamos a estar, como dice, insensibles a su presencia, a su nombre. Cuando Él está en uno, hermano, algo comienza a suceder en nosotros. Comienza a despertarse un poco más de responsabilidad. Nos damos cuenta, hermano, que este es un asunto de saber bregar con este estado de la lucha espiritual. Nos damos cuenta, hermano, que a veces en la iglesia vamos a encontrarnos con diversos problemas, pero que ese no puede ser el motivo para detenerme. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viviendo como ministerio, ¿verdad? Con el caso del pastor Mario, nosotros no nos podemos dejar mover fácilmente, hermano. Tenemos que tener la esperanza en Dios. Recuerde que Dios es absoluto, es soberano. Para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible, amén. Pero no nos podemos amedrentar. No nos podemos, hermano, dejar que nos hagan sentir mal. No, al contrario, hermano, nuestra esperanza está en Él. Ahora, en la vida del creyente, hermano, todo es bueno. Todo es victorioso. Porque si dejaron un día esta tierra, es un gran triunfo para un creyente. A como estar todavía en la tierra es de seguir peleando en la buena batalla de la fe. Amén, porque mientras estemos aquí, tenemos que pelear firmemente esta fe que tenemos hoy en Cristo. No podemos, como dicen, retroceder ni darle tregua al enemigo. Al contrario, usted tiene que entender que usted necesita madurar espiritualmente. Dice, hermanos, Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Por eso es que nosotros no podemos retroceder en nada, hermanos. Si ya dimos el primer paso, que nos induce, hermano, a buscar más a Dios, que nos permite entender el plan que Él tiene para con nosotros, de saber, hermanos, que esto es de gran
Anhelo, hermano, saber que usted y yo un día vamos a dejar de ser lo que somos. El Señor Jesús dice que usted y yo seremos igual a los ángeles. Porque le preguntaron al Señor cuando le presentaron aquel caso de aquella mujer que se casó con 7 hermanos. Al final todos murieron y ella también murió. Y le pregunta, el día de la resurrección, ¿de quién será esposa él? Y Jesús dijo, ignoráis las escrituras, porque en el cielo, dice, todos serán como los ángeles. En otra palabra, no va a haber apetitos sexuales. Porque en la resurrección todo será nuevo, hermano. Entonces, a veces nosotros ignoramos también que todos los que hoy estamos experimentando en esta tierra, dolores, sufrimientos, escasez, quizás pruebas, luchas, y creo que la mayor prueba que usted y yo bregamos en todo momento es contra los apetitos de la carne. Y cuando me refiero a los apetitos de la carne, no solo estoy incluyendo el sexo, sino que estoy incluyendo incluso, hermanos, las murmuraciones, porque uno es tentado a murmurar, hermano. Uno es tentado, hermano, a pensar cosas malas, a pensar en mal del prójimo. Todo eso es deseo de la carne, hermano. Lo que el escritor de Santiago dice, las concupiscencias. Cuando existe mucha malicia en nosotros. Cuando siempre estamos pensando mal de otro. Todo eso es concupiscencia, además del sexo. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que el desarrollo espiritual de ustedes y de todos los que estamos en este evangelio va a depender cómo usted y yo tomemos con mucha firmeza y seriedad este anhelo de querer entender más al Señor. Dice ese texto, ¿verdad? Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oiga bien, nadie puede tener santidad si no tiene paz con Dios. Si usted y yo no tenemos paz en Dios, no podemos tener santidad. Porque nadie, dice ahí, verá al Señor. Porque tenemos que estar en paz entre todos nosotros. Aquí nadie puede sentirse ajeno a lo espiritual. Nadie puede estar compitiendo, hermano. Porque Pablo a los Filipos dice que al hermano hay que verlo como a superior a él mismo. Como otra palabra, como que estamos viendo a Cristo en él mismo. Porque entre nosotros no hay diferencia, hermano. Mire, el hecho que uno sea pastor o sea diácono o sea anciano no le da el derecho de querer ser general. A su nombre, hermano. Mas, sin embargo, para ganarse el respeto, tiene que tener testimonio. Porque a veces hay ancianos que le ponen una cara a uno, como que si la cara es la autoridad. No, la autoridad es Cristo en uno. O hay pastores que a veces ponen, ¿verdad?, un rostro, no te me acerqué. Pero la autoridad no está en el rostro, hermano. Es Cristo en uno. Porque Cristo da testimonio de nosotros. En la segunda carta de los Corintios 13:5, que ha sido un texto que cuando lo logré entender, Pablo dice
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, a no ser dice, que estén reprobados. Pablo tenía un problema con los hermanos de Corintio, hermano. No aceptaban el apostolado de Pablo. Nunca lo miraron como el gran hombre de Dios. Por eso él les escribió el capítulo 9 de la primera carta de los Corintios, si no mal olvido, cuando él dice, verá, cuando él comenzó a hablar sobre el derecho de él como apóstol. Porque la iglesia de los Corintios nunca le daban el lugar que él tenía en el Señor. Mas sin embargo, el apóstol decía, ustedes son el fruto de mi apostolado, decía él. Y él dijo, y tengo derecho, dice él, de tomar por mujer a una hermana en la fe. O sea, en otra palabra, Pablo dice, bueno, estoy solo, estoy soltero. Tengo derecho de casarme también. Por si acaso algunos estaban pensando que Pablo no tenía derecho de tomar a una hermana por esposa. Inclusive, hermano, con respecto al beneficio del apóstol, él dijo, yo tengo derecho también, como lo tenía Pedro y los demás apóstoles. Mas sin embargo, dijo Pablo, para no ser gravoso, para no estar en ese tira y encoge, dice que él prefirió seguir trabajando porque él era un fabricante de tiendas y él vivía de eso. Y mire, qué tremendo esto. La iglesia de los Corintios se movieron los dones del Espíritu Santo. Entonces él también, guiado por el Espíritu, les dedicó el capítulo 13, la primera carta de los Corintios. Y le dice, verá, varias cosas muy importantes ahí. Y aún él dice, si yo diera mi cuerpo a quemar y no tengo amor, no tiene valor esto. Si diera mis bienes y no tengo amor, de nada sirve. Entonces él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor todo lo soporta, todo lo cree. Me gustó una expresión que una vez escuché del hermano Julio, que si a él le dicen algo y aunque le estén mintiendo, él le cree, y es así, hermano. Usted me puede mentir a mí, pero yo te estoy creyendo. Yo estoy creyendo que vos me estás diciendo la verdad, que no me estás engañando. Pero ahí dice, ¿verdad?, dentro de la manifestación del Espíritu, el amor que produce el Espíritu, dice que si usted miente, él lo cree. Porque el amor es sufrido. A su nombre, hermano. Por eso es que el creyente, hermano, debe procurar crecer en él. ¿Por qué? Porque no podemos estar mintiéndonos unos con otros. Dice que nuestro amor ágape puede ser estorbado. Y dijo Jesús, dice, tengan cuidado que vuestra luz no sea tiniebla. En otras palabras, no vivan de apariencia. Vivan para mí, dice el Señor. Amén, a su nombre. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Uno se mete a problemas, ¿verdad? Pero bueno, es la palabra. Pedro nos dice en el capítulo, en la segunda parte de Pedro, capítulo 3, 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Oiga bien lo que dice aquí Pedro. Antes bien, ¿verdad? Capítulo 3 de la segunda carta, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. O sea que esto no termina aquí todavía, ¿no?
Tenemos todavía cosas allá. Antes bien, dice, crecer en la gracia y el conocimiento. Usted y yo, hermanos, no podemos acostumbrarnos, con esto no digo que no venga al culto, pero no podemos acostumbrarnos que solo cuando venimos al culto vamos a abrir la Biblia, vamos a razonar las Escrituras, vamos a meditar las Escrituras. Usted tiene que aprender a meditar en ella. Ahora tenemos la facilidad, ¿verdad? Que por lo menos saber dar un buen uso al celular. Usted se mete ahí a buscar estudios bíblicos, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, compendios bíblicos. Porque hay palabras que a veces le cuesta a uno entender qué es lo que quiso decir este escritor aquí. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ir a investigar en un compendio o un comentario, usted va a encontrar algo muy interesante que le va a ayudar a entender por qué esa palabra está escrita en hebreo o en el sentido hebreo o bien griego. Y de esa forma vamos a entender por qué la Escritura nos lleva a algo aún más relevante, más importante. Porque usted y yo, hermano, tenemos que pensar en que no solamente podemos ser miembros más de una congregación, pero si yo estoy realmente seco espiritualmente, no estoy funcionando como debe ser. Mira, hay organizaciones, hermanos, que las declaramos, ¿verdad? Sectas como los testigos, los adventistas, entre otros. Pero esa gente lee, hermano. Leen sus materiales, leen todo lo que a ellos se les dice. Los niños de temprana edad, hermano. Mire, una vez me evangelizó un niño de los testigos de Jehová y yo lo escuché. Miré la elocuencia con que él lo hacía. Digo yo, están bien instruidos. Pero nosotros los evangélicos no estamos haciendo eso. ¿Y sabe quiénes son los del problema? Los padres de familia. A veces los niños vienen a darle dolores de cabeza a las maestras. Y cuando la maestra pone queja, ya no lo quieren traer después. No, si le ponen queja o le hacen ver alguna situación, es para que usted ponga mucha atención y le dé la orientación que ese niño necesita o esa niña. A su nombre, hermano. Pero los padres de familia son los que tienen la mayor responsabilidad en esto, hermano. A su nombre. Pero aquí, verá, vemos algo muy interesante. Ver, ¿verdad?, que necesitamos crecer en la gracia de Cristo. Crecer en la gracia de Cristo quiere decir, hermanos, que usted y yo tenemos que experimentar y tenemos que manifestar a la vez el amor genuino de Él en nosotros. Entender, hermano, que usted y yo gozamos de una salvación sin merecerla. Tenemos que ser agradecidos por eso. Debemos de ser, hermanos, personas es decir, sensibles y sencillos para Dios. No simples, porque el simple no le interesa nada de lo espiritual. Usted puede conocer a un hermano simple, hermano, que usted lo ve que no le gusta orar, que usted lo ve que él viene al culto cuando él quiere, no le gusta involucrarse en nada. Aunque la iglesia tenga un programa espiritual, ¿verdad?, que está constantemente, porque yo sé que esta congregación ha sido una congregación muy reconocida en esa área, pero tengamos cuidado, ¿verdad?, porque no vaya a ser que nos pase como los corintios. Tenemos que tener mucho cuidado en la preparación que todos necesitamos, hermano. Somos un ministerio, bueno, que Dios ha puesto en gran honor, hermano, en gran honra.
pero tenemos que pelear la batalla. Tenemos que mantener el testimonio, hermanos. Procuremos que nuestros hijos, la familia en sí, seamos realmente un medio de bendición para otros. Que nuestros vecinos puedan realmente percibir lo que somos en el Señor. Amén, a su nombre. Damos gloria a Dios. Y segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante, oiga bien otra vez aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esto es importante, hermanos, porque vemos, ¿verdad?, también el poder que Cristo otorga a la iglesia. La capacidad que el creyente puede adquirir con solamente entender la presencia de Él en nuestra vida. Imagínense, hermano, Dios nos llamó a todos, porque también tenemos que reconocer que hay un llamamiento en nosotros. Hay diversos llamamientos, pero en este caso todos hemos sido llamados para gozar de su gracia, para gozar de su misericordia, para gozar, hermanos, de su amor, para gozar también de la administración de su Espíritu. Pero el Señor también nos dice que tenemos que preocuparnos en el conocimiento. Vuelve a recalcar el conocimiento aquí, hermano. Imagínense que para usted y yo tener una oración bien específica, antes de ir a orar, tenemos que tener un momento de reflexión y ver qué es lo que me está rodeando en mi casa. Y si lo vamos a hacer de una manera colectiva, a nivel congregacional, pensemos cuál es la mayor necesidad que existe entre nosotros. Antes de ir a orar, ¿verdad? Por lo menos hoy estamos concentrados, ¿verdad?, en el estado del pastor Mario. Y eso deberemos ser siempre. Pero cuando la iglesia entra en un estado de lucha y batalla, hermano, y estamos percibiendo cómo el enemigo quiere desbaratarnos, tenemos que unir esfuerzos, hermano. Tenemos que batallar fuertemente. Cuando el liderazgo se está tambaleando, tenemos que pensar, no es posible que el liderazgo se esté tambaleando. Entonces tenemos, hermanos, meditar en esto. Porque a veces usted, mire qué cosa, invitamos a una oración, ver, entre todos. Pero uno estamos orando en la dirección correcta, pero otros están orando por otra cosa. Es como cuando pasamos a leer lectura bíblica o orar por la ofrenda. Hay que orar por la ofrenda, pero ya comienza a orar por otras cosas. Por la lectura y ya se comienza a orar por otras cosas. Si leyó la lectura, tienes que orar, gracias, Señor, por tu palabra, ¿verdad? Porque ella es medicina para el alma nuestra. Ella es un sostén para nuestra fuerza. Y si es por la ofrenda, hay que decir, Señor, gracias, porque tú eres el que suple. Tú eres el que fortalece a los hermanos. Les ayuda, Señor, para que ellos desempeñen sus labores, para que la fuerza esté en ellos, y por la ofrenda que hoy depositan, por los diezmos que ellos traen, Señor. Gracias, Señor. Ya, pero a veces se comienza a orar por otras cosas. Entonces tenemos que ser muy específicos, hermano. Aún por lo personal de uno, tiene que ser muy específico, hermano. No ir solo a ponerse de rodillas y decir, ¿qué le puedo decir yo a Dios? Entonces quiere decir que usted no tiene nada definido. Usted tiene que tener algo, hermano, ya, como dicen, bien presentable ante Dios. Porque mire lo que pasó con Daniel. Dice la Escritura que con solo que Daniel propuso en su corazón conocer, entender a Dios,
Dice que Dios ya le había dado respuesta a él, ya le tenía la respuesta. Pero luego llegó un ángel 21 días después y dijo: ya lo tuyo está hecho. Pero el rey de Persia se me había opuesto. Porque uno tiene que ser entendido en esto, hermano. Si usted propone en su corazón presentar a Dios algo, hermano, defínalo bien, para que Dios te dé la respuesta que tú necesitas. Ahora, vean bien, Daniel esperó 21 días. Cualquiera diría: Dios se olvidó de Daniel. No, dice el ángel, hubo una oposición. Quiere decir que hay guerra, hay batalla. Cuando hay algo específico, cuando hay algo concreto, hermano, cuando usted está definiendo un proyecto para Dios, usted está definiendo crecer en el Señor, usted está definiendo poder entender la palabra, va a haber obstáculos, hermano, oposiciones, pero usted tiene que entender que tiene que pelear sin desmayar esta guerra. A su nombre. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Repite el versículo, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Oiga bien, mediante el conocimiento de él, quiere decir que Pedro lo que está confirmando aquí es que ya los creyentes tienen que tener un pleno conocimiento cómo obra Cristo en nosotros. Amén. Y dice Efesios 3:29: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Imagínense que aún podemos, tal vez por la escasez, ¿verdad?, de tratar de entender a Dios, nos limitamos, pero dice aquí que el Señor nos puede dar aún más de lo que pedimos o nos imaginamos, porque Él no se queda con nada, hermanos. Él está ahí para manifestarse en una manera especial entre nosotros. Usted, vuelvo a repetir la palabra, usted tiene que anhelar su crecimiento, hermano. Amén. Mire, esto es así. Bueno, yo ya dejé la mecánica, pero la mecánica nunca se deja de aprender, hermano. Siempre están viniendo nuevos, ¿verdad?, programas, y más hoy, verá que ahora vienen vehículos eléctricos. Entonces, como el caso del hermano Harold, él es ingeniero, ¿verdad?, en construcción, sin embargo está actualizándose porque todo está cambiando. El que está sentado en una empresa, según el género de la empresa, tiene que estar constante, viendo cuáles son las evoluciones que hay en todo lo que es el mercadeo de este tiempo. Todo necesita estar actualizándose, hermano. Usted y yo tenemos que buscar cómo actualizar nuestra relación con Dios también. No podemos mantenernos ahí, hermano, estancados, o solo viendo a los que pueden hacerlo, cuando usted también lo puede hacer. Usted dice que ahí están ya los hermanos que predican, ya están los que presiden, ya están. No, usted no se puede limitar en eso. Usted pedirle a Dios y Dios te va a recompensar por tu esfuerzo. Pero uno puede, hermano, pensar de que si ya lo está haciendo el otro, ya no lo va a poder hacer. Aunque sabe, Dios reparte a quien Él quiere y a como Él quiere, dice la Escritura, hermano. Para Dios no hay problema levantar ministerio entre nosotros. No hay problema levantar pastores, maestros entre nosotros. No hay problema para poner gente, hermano, a poder impartir estudios bíblicos. Perdón. Miren, nosotros tenemos aquí el semillero del Instituto Bíblico. Hay quienes están dando señales de que en un futuro van a tener un desarrollo ministerial.
Pero el instituto no lo está produciendo, hermano. El instituto lo único que hace es dar ciertos conocimientos, pero quien pone el deseo, el querer como el hacer, es Dios. Dice, y esto que dice por su buena voluntad. En otras palabras, usted dirá, bueno, ¿será que algún día yo puedo ser un pastor? Sí le digo que para eso no solo hay que creerle a Dios, sino hay que pagar un precio también. Porque hay que esforzarse. Hay que aprender a ser amigo del Señor. Hay que aprender a obedecer al Señor. Hay que negarse a sí mismo. Yo recuerdo, hermano, cuando me quedé ahí donde estoy actualmente, y el pastor Mario me decía, mira, vos sos el que te va a quedar aquí, me dice, pero es que todavía estoy trabajando como mecánico. Entonces me dice él, hoy me tenés que dar la respuesta, me dice, o la mecánica o la obra, me dice. Yo amaba la obra, pero también estaba necesitado del trabajo. Y le cuento a mi esposa, hermano, y me dice mi esposa, si el hermano Mario nos va a dar de comer, está bien, dice. Y me la puso más difícil mi esposa. Y pasé orando toda esa tarde hasta en la noche, hermano. Porque antes hacíamos así. Terminamos el culto ahí y nos íbamos a Radio Rica, porque estaba ya la radio en función ese tiempo, y ahí dormíamos. En ese tiempo también estaba el hermano Félix Ofrayo. Y entonces en esa trayectoria pasamos dejando a mi esposa y luego me fui para la radio. Y en esa trayectoria de la casa a la radio, yo tenía que ya ir definido. Y cuando ya estamos en la radio me dice, Pastor Mario, entonces estoy dispuesto. Yo me iba pensando en mi esposa siempre. Bueno, ya teníamos las 4 muchachas que tenemos ya. Y ella me decía, ¿y quién le va a dar de comer a esta chavala? Pero Dios trabaja, ¿verdad? Como dicen, por sendero misterioso, hermano. Un martes estamos en reunión pastoral de esa misma, eso fue un domingo, lunes, martes, reunión pastoral. Estamos iniciando las reuniones pastorales y de pronto apareció un varón ahí, en una camioneta. Él dice, hermano, iba llegando a San Benito, dice él, y yo escuché una voz que me dijo, regrésate, porque en Radio Rica hay 5 pastores que necesito que les ayude, dice lo que él oyó. Cuando él llegó, preguntó, llegó y mira que habemos 7 pastores, pero él tenía que dar ayuda a 5 de esos 7. Y yo estoy ahí en la reunión, pero yo pensando en lo que el problema que estaba teniendo yo con mi esposa. Pero llega el hermano y dice, vengo porque el Señor me dijo que aquí hay 5 pastores que tengo que ayudar. Y yo voy a comenzar con 2 hoy, mañana otro. Entonces él me queda viendo a mí y me dice, usted hágase aquí. Entonces al pastor Rostrán y a mí nos apartó, con estos 2 me voy primero. Y yo iba alegre, hermano. Y sabe, ese hombre, aleluya, ese hombre me llenó un saco de esos anchotes y me dice él, aquí tenés para un mes, el otro mes vengo otra vez por usted, me dice. Y entonces él nos ayudó por un periodo de 6 meses, hermano, a los 5 pastores. Pero quiero decirle esto, que cuando se cumplieron los 5 meses, 5 o 6 meses, dice él, el Señor me dijo que hasta aquí no más. En la iglesia habían poco, hermano. Pero me dice la hermana que está de tesoro, pastor, ya están comenzando a entrar las bendiciones. Dice. Ya hay para que se le pueda ayudar algo a usted. Entonces yo miré que Dios completó las cosas, ¿no? Por 6 meses me sostuvo el Señor así, a través de ese varón, y luego la iglesia comenzó a asumir su responsabilidad común. ¿Cuánto alaban al Señor por eso, hermano? Pero usted es asunto de creerle a Dios, ¿no?
Le soy franco, ¿verdad? Porque aún uno cree, bueno, ahora el pastor vive tranquilo, tiene una esposa tranquila, pero no fue tan fácil. Y por eso hay que pagar un buen precio al llamado que uno le hace a uno, hermano. Tener que batallar a veces con la negatividad, la falta a veces de fe. Pero ahora, claro, mi esposa ya tenemos más de 3. Aquí tenemos que estar 26 años, casi 27 años. Y de casados vamos por los 35 años. Ya hemos ido madurando bastante. Ahora está ahí metida en las trincheras ella, batallando, apoyándome. Y a veces lo convertimos en risa, recordar el pasado cuando iniciamos y cómo ella se me oponía. Por eso hablo de esto, ¿verdad? Porque si algún día usted va a servirle a Dios como siervo, como obrero, como pastor, sepa que va a tener resistencia en un comienzo. Pero el Señor nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo. Amén. A su nombre. Aleluya. Quiero concluir con este versículo, con estos versículos que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, hermanos. Primero viene la fe, después nacen los deseos, hermano. ¿Verdad? Porque la virtud tiene que ver con el deseo de servir. Dios quiere en usted, hermano, que hayan buenos deseos, buena opinión, que usted tenga una buena disposición. Pero la fe es primero y luego viene la disposición. Y después de esto se le agregan muchas cosas, como dice ahí, conocimiento, dominio propio, la piedad y tantas cosas, ¿no? Y Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Porque si estas cosas están en nosotros, dice aquí, no nos dejarán de estar, ¿verdad?, sin una verdadera óptica en esto. Hay quienes han perdido la visión, hermano, por la falta de este ejercicio, porque esto requiere un ejercicio constante, hermano. Usted no se puede cansar de orar, aunque usted mire el cielo oscuro. Usted no puede, hermano, dejar la palabra, aunque quizá en algún momento no la entienda. Usted tiene que leerla. Tenemos que aprender a conocer lo que le llamamos nosotros el contexto. Imagínense, hermanos, que le gusta leer los capítulos, no desde el comienzo, sino a mediados del capítulo. Entonces no lo va a entender nunca. Usted tiene que leer todo el capítulo, hermano. Y no solo el capítulo. Usted tendría que leer mejor el libro para entender por qué Dios habló de esta y de otra forma. Porque Dios tenía que levantar profetas. O porque Dios siempre enviaba un juicio contra determinado lugar. ¿Cuál era el propósito de Dios? Entonces, para entender todo eso, usted tiene que leer bien el libro, no solo el capítulo, para poder hallar el contexto de esa historia, de ese evento, de esa época. Porque a veces leemos y agarramos lo que leímos y que lo que usted va a predicar nada tiene que ver con lo que usted leyó. Entonces requiere un ejercicio constante. Y Pablo decía, no vaya a ser, dijo Pablo, que también ustedes puedan ser engañados así como Eva fue engañada por la serpiente. Porque por eso la iglesia tiene que estar preparándose más y más, hermano. Termine el culto, pero usted tiene que procurar sacar un tiempo para meditar en las Escrituras. Amén, a su nombre.
yo les motivo a todos, hermanos. Recuerde el tema, la importancia del crecimiento espiritual del creyente. El libro la cita que leímos, ¿verdad?, que Pablo habla a los Efesios, nos lleva a la unidad del Espíritu. Pero también nos lleva, hermanos, a que Él ha confirmado a hombres con determinado servicio. Y el único fin de levantar ministerio en el cuerpo de Cristo es para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, nosotros, su iglesia. Amén, a su nombre. Ese es el único fin, hermano, que hayan maestros, que hayan pastores dentro de las congregaciones, que hayan evangelistas dentro de las congregaciones. El fin es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice la Escritura. O sea que aquí tienen que levantarse buenos intercesores, gente que batalle orando, intercediendo por los ministerios. Que usted pueda sentirse parte de ello también, porque ese es el fin, hermano, que usted crezca y se desarrolle y logre la madurez que requiere para poder tener un buen desarrollo espiritual en su vida. A su nombre. Así que yo les motivo, hermano, interesémonos más, no seamos, como dice allí, del montón. Ustedes saben lo que es esto. En relaciones humanas le dicen a uno eso, hermano. Dice, yo conozco gente del montón que siguen siendo del montón. ¿Sabe por qué? Le dice. Porque nunca emprenden lo que aprenden. Entonces siguen gente del montón porque la palabra entra y sale y no la echan en la práctica, hermanos. Usted y yo tenemos que, por eso dije un comienzo, tenemos que tomar con responsabilidad y con seriedad cada vez que estemos atentos a la palabra y al mensaje del Señor. Amén. Porque no podemos ser del montón, hermano. A su nombre. Dice que nunca emprenden lo que aprenden. Pasan los años y no se ve nada favorable. Y tenemos que mostrar que sí queremos crecer, que sí queremos abundar en este conocimiento. A su nombre. Pónganse de pie, hermanos. Dios nos ayude a todos, amén. Dicen los chilenos, Dios nos ayude. Gloria a Jesús. Vamos a orar, hermanos. No sé, ¿verdad?, si hay quienes, después de haber escuchado este momento, quisieran, ¿verdad?, que presentarse ante Dios y pedirle a Dios que le ayude a crecer más en Él, poder abundar en Él, o si usted desea reconciliarse con el Señor. Sí. Pero porque tenemos también la cena, ¿verdad?, la cena del Señor, donde conmemoramos la noche que Jesús tomó el pan y el vino y lo compartió con sus discípulos. Y hoy vamos a conmemorar eso, hermano. Si usted hoy anhela pasar para que oremos posteriormente, yo le invito, ¿verdad?, mientras oramos por la palabra que hemos expuesto hoy. Sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, en esta hora. Gracias, mi Dios, por este momento que nos has dado, por esta oportunidad, Señor, de haber expuesto esta palabra, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos sustente, mi Dios. Que tu palabra nos abra más el entendimiento, Señor. Padre, guíanos en esta hora.
Ilumínanos cada día, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Si quizá en algún momento hemos sido muy negligentes, no hemos tenido la preocupación de prepararnos más, Señor. Quizá no hemos tomado en cuenta el deseo de poder crecer, madurar en este evangelio, Señor. La necesidad, Señor, que tú, Señor, quieres, oh Señor, manifestar entre nosotros, de poder entender y comprender, Señor, el objetivo que tú tienes en nuestra vida. Padre, guíanos en esta hora. Manifiéstate entre nosotros, Dios. Hemos expuesto esta palabra, Señor. Tu palabra dice que nunca vuelve vacía, porque ha sido enviada para aquellos en el cual, Señor, ella ha de hacer, Señor, su propósito. Padre, en el nombre de Jesús. De gloria. Ahí, Padre, en el nombre de Jesús ministra. Gloria te veo. En el nombre de Jesús toca, Jesús.